En el Circo de López, celebrado en Palacio Nacional el 14 de agosto del 2023, a sus paleros, a los que regalan no propiamente pan, sino chayotes, expuso dos elementos que para él son importantísimos, como es el caso de que está feliz y satisfecho porque ya disminuyó la pobreza en este país y acabó con la desigualdad social. Inclusive llegó al extremo de decir que ya podía irse tranquilo a su casa, inclusive podía morirse. En otro comentario que hice con relación a esa afirmación de López, en otro video, yo le reclamé a López que era un mentiroso, porque su compromiso fue acabar con la pobreza, no disminuirla. Se comprometió, insisto, repito, acabar con la pobreza, de manera que no existe ninguna circunstancia por la que esté feliz. Debería estar insatisfecho y debería de pedir al pueblo de México que nos traicionó porque no acabó con la pobreza, ni siquiera nos dio la salud que el pueblo de México requiere, a pesar de que juró hacerlo mejor que en Dinamarca. Y no solamente eso, hace algunos meses dijo que mejor que en Dinamarca. En consecuencia, López no tiene por qué echar las campanas al vuelo, porque es un mentiroso, es un traidor, no ha cumplido su compromiso de acabar con la pobreza. Con la desigualdad es otra mentira más, porque si bien es cierto que a la clase media la hizo más pobre, porque si hace unos meses todavía se podían ganar 20,000 pesos mensuales, ahora no se ganan ni 10 ni 6. O sea, que la brecha entre los muy pobres y los pobres subsiste, y más en relación con el gobierno. ¿Cómo va a haber una igualdad de clases, como dice López, que ya existe, que se acabó con la desigualdad social, si no solamente él, sino sus hijos son unos corruptos y son millonarios? ¿Cómo se van a comparar con la clase media? Imposible. Lo que quiere decir López es que está imponiendo con su cuarta transformación un sistema comunista, el cual pregona o tiene como filosofía la abolición de la propiedad privada y de las clases sociales, y que además el Estado se convierta en el detentador de los bienes de la nación, como ya lo está haciendo López, como se acredita con esta declaración. Queriendo manipular, lo repito, una autoridad local. Considero que actuando de manera irresponsable, con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la Corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo
elaborar los libros y distribuirlos, los libros de texto, pero vamos a cumplir. Y se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. O ellos van a entregar los libros. Hay que esperar a ver qué resuelven, en definitiva, y entonces pues vamos a decidir. Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran. Sería extraordinario, porque hay manera de conocer los contenidos, están en las redes. Jesús. Sí están. Sí, entonces que los vean los papás y las mamás, y que después de eso, pues que ellos decidan. Bueno, con relación a esta nueva intervención de López en el video que acabamos de ver, es una intervención desafortunada, porque en primera acusa al ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que es un conservador corrupto. Y lo que está haciendo López es meterse con la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual está prohibido por la Constitución, además de que su obligación en los términos del artículo 89 de la misma Ley de Leyes es la de auxiliar al Poder Judicial para que cumpla su cometido de impartir justicia de manera expedita e inmediata. Y lo que está haciendo López es meterse en la autonomía del Poder Judicial y además entorpecer la administración de justicia. La otra metida de patas de López dice que es inconstitucional lo que la Corte está haciendo al haber ordenado que no se distribuyeran los libros de texto en Chihuahua. Está equivocado, porque los libros se hicieron sin haber observado lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Federal, entre otras causas, las de no haber convocado a los grupos sociales del país para que se discutieran estos libros por personas capacitadas, profesionales, técnicos en educación, que están aglutinados en un consejo ciudadano, además de un consejo técnico de educación y la junta directiva, que son los órganos de gobierno de la Secretaría de Educación. Y por esa sola circunstancia se están violando las garantías relativas a los principios de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, además de que tienen un alto contenido ideológico. Es más, esos libros son para, de alguna forma, pues santificar la figura de López, porque él aparece como una víctima de los gobiernos anteriores
de que lo desaforaron siendo jefe de gobierno, aparte de errores técnicos, de errores gramaticales como voy a subir para arriba, voy a salir para afuera, etcétera. No, y aparte la fecha de nacimiento de Benito Juárez, que fue el 21 de marzo, y ahí le pusieron el 28 de marzo. Y eso es inaudito porque Benito Juárez es el ídolo en el que se ve López para desgobernar al país, y de ahí sacó los términos de liberales y conservadores, cuestiones que ya que forman parte del pasado, y que eso es una prueba más de que esos libros de texto gratuito fueron hechos con las patas, además por personajes comunistas, como es el caso de un tal Sadi Loaiza, que fue miembro del Partido Comunista en Venezuela y además ocupó cargos, por el simple hecho de haber sido parte de un partido político, en este caso el Partido Comunista, el artículo 3 prohíbe que forme parte del Consejo Técnico de Educación, y en este caso es subdirector de materiales educativos de la SEP. Entonces está descalificado. El otro tipo, Max Arriaga, el único mérito, dicen los comentaristas, es ser el novio de la señora de López, de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Ese es el único mérito, porque no es profesional, no es especialista en materiales educativos. De ahí que lo que está manifestando López, que es inconstitucional la determinación de la Suprema Corte de Justicia, es de puro pico, porque López debe de demostrar con pelos y señales por qué es inconstitucional la determinación de la Suprema Corte de haber otorgado suspensión para que no se distribuyeran los libros de texto. Ahora, el otro error garrafal: quiere que los libros sean concesados por los padres de familia, pero aquí se aplica el refrán de que muerto el niño, tapado el pozo. Eso debió haberlo hecho antes, como lo señala el artículo 3 de la Constitución Federal. O sea, que López no tiene lucha, es un pendejo, pero muy pendejo. Gracias.